Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de los videojuegos y su influencia en el aprendizaje. Entonces, esta actividad consiste en que se formularon 5 preguntas acerca de los videojuegos y entonces las vamos a responder de acuerdo a unas lecturas realizadas realizadas por mí y elaboradas por Pilar Lacasa. ¿Por qué jugamos? Jugamos porque es una acción innata del ser humano. Al ser humano le gusta jugar, el ser humano nace con esa condición, con esa potencialidad de jugar. Porque con eso él explora su mundo, porque con eso él aprende de una manera u otra y porque él así empieza a percibir las cosas del entorno. Porque los juegos nos retan y también es algo innato del ser humano, los retos. Porque también encontramos con el juego diferentes formas de comunicación. Los juegos tienen unas normas, los juegos tienen unas reglas y nosotros, esas reglas nos comunican algo y nosotros damos sentido a esas reglas y por eso hablamos aquí de comunicación. Y finalmente porque con el juego nos socializamos. A pesar de que de pronto se crea que los videojuegos en tablets o en computadores apartan a las personas, más vale no, porque también se genera como una especie de cultura donde las personas hablan acerca de los juegos, en este caso en especial los niños y los adolescentes. La segunda pregunta es: ¿el sentido por el juego se pierde a través de la edad? La respuesta es no. Lo que sucede es que a medida en que las personas van creciendo, se van volviendo más adultas, existen como la creencia de que si usted juega, se quedó en la niñez, o de que usted juega es algo que ya no es para una persona adulta. Entonces, por los señalamientos, la motivación se pierde y entonces terminamos por no jugar. Pero los juegos nos sirven, es algo que aún siendo adultos nos ayudan a tener otra percepción de la vida, a divertirnos porque genera placer, y cuando no lo hacemos pues surgen enfermedades como el estrés o la depresión. La tercera pregunta: ¿es posible el aprendizaje colaborativo utilizando los videojuegos educativos? La respuesta es que sí, porque el videojuego genera un interés, y ese interés por querer ganar, por querer alcanzar los retos, porque me siento desafiado, pues hace que yo busque ayuda. Yo busco ayuda en los demás, yo pregunto, yo empiezo a consultar, a investigar, y entonces hace que yo trabaje en equipo. Aquí la cuestión es muy sencilla, y aquí estamos viendo diferentes individuos con diferentes conocimientos dados por su experiencia o porque lo han aprendido de una u otra forma, pero estas personas trabajan para conseguir un objetivo que en los videojuegos son retos. Entonces aquí la autora Pilar Lacasa, en uno de sus escritos, de sus investigaciones, ella demuestra de que los videojuegos también ayudan a que la brecha generacional no sea tan amplia y hace que se socialicen familias enteras. Me explico. Ella colocó un papá con un niño de 15 años con uno de 10, y ella investigó y cómo ellos, a través del videojuego, cada uno aportando sus propios conocimientos, podían opinar sobre él y podían ayudar a solucionar el problema que les planteaba el videojuego. Entonces superan los desafíos. Por eso sí es posible un trabajo colaborativo con los videojuegos. ¿Cuál es la tendencia de los videojuegos educativos? Es la cuarta pregunta. Pues que son centrados en el estudiante. Los videojuegos educativos de ahora se ubican en el estudiante, o sea, el estudiante es el usuario, es el jugador, y todo lo que se trabaja es con base al estudiante. Porque también
lo que se quiere con el juego es que las personas desarrollen habilidades comunicativas, pero habilidades comunicativas también centradas en el lenguaje que tienen la tecnología, porque los videojuegos hacen parte de la tecnología. Entonces, esa comunicación hace que el estudiante reflexione sobre el videojuego, que el estudiante tenga un pensamiento crítico sobre el videojuego. Y finalmente la comunicación es una competencia, una habilidad que debe desarrollar cualquier ser humano de esta época, porque tiene su propio lenguaje. Entonces, si nosotros estamos en un mundo digitalizado, en una sociedad del siglo XXI, el lenguaje tecnológico y el lenguaje de los videojuegos es también algo para aprender, porque está centrado los videojuegos también en contextos ficticios. Entonces hace que el estudiante vea su realidad y la compare con lo del videojuego. Entonces eso está centrado los videojuegos educativos de ahora. Además, una característica especial de los videojuegos es que tienen muy buenas herramientas multimediales. Los videojuegos tienen sonidos, tienen imágenes en 3D, tienen muchas ayudas visuales. Entonces eso hace que sea una característica de los videojuegos de ahora para capturar la atención, para que el estudiante se sienta cómodo, para motivarlo. Pero lo más importante de todo esto, y es la parte de lo que se quiere hacer ahora con el software educativo, es la innovación pedagógica. La innovación pedagógica viene siendo la base de los videojuegos. Si no existe innovación pedagógica, entonces de nada me sirve todo lo demás. Que quiero desarrollar lenguaje, comunicación, que las habilidades, que tengo la mejor visualización, los mejores sonidos, pero si no hay un enfoque pedagógico sobre qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo pretendo hacer con ese videojuego, no logro nada. Pues ya con esto, con la innovación pedagógica, los videojuegos educativos se necesita generar, como los videojuegos comerciales, una inmersión que es mediada por la realidad virtual. O sea, que yo puedo colocar a los estudiantes en contextos virtuales que generen aprendizaje en ellos, con un objetivo educativo consciente. Finalmente, ¿cómo crear e innovar en las aulas educativas utilizando los videojuegos? Entonces se innova en las aulas educativas de la siguiente manera: que los videojuegos sean centrados en el estudiante. O sea, yo puedo utilizar videojuegos, pero que los videojuegos tengan un fin y que ese fin siga como la pedagogía de ahora, centrada en el estudiante. Que el estudiante tenga la capacidad de motivarse por el aprendizaje, de motivarse por los conocimientos. Personalmente, yo utilizo videojuegos sencillos. Yo no utilizo videojuegos tan elaborados, aunque después de esta presentación puedo utilizar uno comercial para que haya una motivación del estudiante, pero vuelvo y repito, con un enfoque pedagógico racional y a conciencia de qué es lo que yo quiero hacer. Yo utilizo juegos sencillos en JClick, rompecabezas, crucigramas. Utilizo algunas animaciones donde ellos puedan interactuar con Scratch, y eso hace que ellos se motiven y que me trabajen bajo un objetivo. Entonces esa es la innovación que yo puedo realizar en el aula. En años anteriores, con otros grupos, sí utilicé un videojuego comercial que se llamaba Age of the Empire, y los conectaba en red y analizaba cómo ellos, todo lo que se desarrollan en las lecturas, mucha colaboración, mucho reto. Hay como una alfabetización, que es un término que se trabaja ahí, una alfabetización diferente, donde ellos entienden el mundo, lo quieren dialogar, lo quieren comunicar, y me parece que
que también desarrolla capacidades cognitivas, porque la agudeza visual y la agudeza de cómo yo planeo para poder ganar hace que yo desarrolle habilidades cognitivas de orden superior. Porque finalmente, a través del descubrimiento de que yo voy utilizando esto, los juegos son muy interactivos, yo utilizo esto y esto me produce esto, entonces si pierdo, ¿qué otra estrategia hago? Ay, aprendí, descubrí. Entonces esa es la parte importante. Con esto acabamos esta presentación. Hasta luego.